Al resumir la información, 10 páginas se deben resumir en una página. El artículo que me leí tiene 15, hice un resumen de 10 páginas. ¿Será que esto es cierto? ¿Será que es útil resumir tanto la información cuando apenas estamos abordando por primera vez un tema en nuestra vida? En mi opinión, esto no es cierto. Y te lo voy a contar en este video donde hablaremos acerca de cómo yo he hecho mis resúmenes a lo largo de mi carrera, los cuales me siguen sirviendo actualmente que ya soy profesional. Y como siempre, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi mundo. Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de Andrés FMET. El día de hoy quiero compartir con ustedes la importancia del por qué es útil tomar notas, hacer resúmenes de las cosas que leemos y les voy a contar cuál es el método que yo utilizo para hacer resúmenes, el cual considero que ha sido muy efectivo, ya que en estas alturas de mi vida siendo profesional todavía sigo utilizando y me siguen siendo de utilidad los resúmenes que realicé a lo largo de mi carrera. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, darle a la campanita y dejar un like. Déjenme en los comentarios qué opinan al respecto de lo que les voy a comentar, qué tal les pareció el video y de qué otros temas les gustaría que hiciera un video al respecto. Los invito a seguirme en mi página de Instagram, @andresf.met, por donde estoy compartiendo con ustedes más tips de estudio, artículos de actualización, casos clínicos, academia, muchísimas otras cosas. Así que, no siendo nada más, comencemos. Antes de hablar de cómo yo hago los resúmenes y esto que les cuento que siento que me ha servido incluso a estas alturas de mi vida, lo más importante creo yo que tenemos que entender es por qué es importante tomar resúmenes, cuál es la utilidad de tomar notas. Más porque actualmente con todo lo que hay de esta fiebre de Anki, de los métodos de estudio que no toman notas, digamos que se ha tratado de restarle la importancia a la toma de los resúmenes. Y adicionalmente cuando uno lee algo, cuando uno ve videos, cuando uno estudia algo respecto a cómo tomar notas en medicina, lo tratan de simplificar un montón y te quieren hacer creer que cuando tienes que hacer un resumen o cuando tienes que tomar nota, como mencionamos en la introducción, 10 páginas, hay que reducirla o hay que resumirla a una sola página. Y esto la verdad pues no es tan efectivo. Si uno va a reducir 10 páginas a una sola página, muy probablemente fue porque solo dejó unos aspectos demasiado claves e importantes que tiene que conocer y quizá en esos escenarios sería mejor hacer uso de otras técnicas de estudio diferente a hacer resúmenes, como las flashcards o algo por el estilo. Pero los resúmenes creo que son una estrategia invaluable que no se les puede restar o demeritar la importancia que tienen en el estudio de la medicina. Porque evidentemente estas estrategias como Anki, estas estrategias de cero notas, son muy buenas para estudiar para un parcial, son muy buenas para memorizar cosas a corto plazo y poder retenerlas para poder presentar un examen. Pero a la hora de la verdad, a la hora de cuando ya no estás presentando un examen, a la hora de cuando no te estás preparando para el USMLE, sino que estás realmente estudiando medicina para ver pacientes y para ser un buen profesional, estos métodos la verdad no son tan efectivos. Porque uno en un paciente tiene que abordar integralmente todos los conocimientos. No van a ser solo conocimientos aislados, que es lo que se logra verdaderamente con las flashcards. Uno en un paciente tiene que integrar todos los conocimientos y de ahí parte la importancia de no solo memorizar datos, sino entender el porqué de los datos, el background de esos datos, los fundamentos de esos datos. Y ahí es donde entra la importancia de los resúmenes cuando estamos estudiando medicina. Y es precisamente por esto que en mi opinión eso que dicen de resumir 10 páginas en una página es algo completamente erróneo. Porque cuando nosotros nos estamos enfrentando por primera vez a un tema, por lo menos lo que yo pienso que hay que hacer es tratar de abordarlo y entenderlo en su totalidad, no con la esperanza de que esa totalidad se nos vaya a quedar en la cabeza y eso lo vayamos a saber a largo plazo, no, pero si nosotros logramos entender cuando tengamos que repasar ese tema, cuando nos enfrentemos a un paciente con ese tema, va a ser mucho más fácil poder integrar todos los conocimientos, va a ser mucho más fácil poder ir a consultar el resumen, las notas, los apuntes que tú tomaste de ese tema y de esa manera vas a poder abordar y digamos atender a tu paciente y elaborar un mejor diagnóstico, una mejor estrategia terapéutica que si solo sabes una flashcard, te llega el paciente y ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a revisar una de tus 11.000 flashcards de pediatría? Muy probablemente ahí no serviría de nada el hecho de haber realizado esa cantidad de flashcards.
Entonces, en mi opinión, en los resúmenes no solo debe estar lo más importante. En los resúmenes, cuando estamos estudiando algo por primera vez en medicina, debe estar, ojalá, todo lo que nosotros creamos que puede llegar a ser importante conocer de ese tema, no solo los aspectos claves. Por esta misma razón estoy completamente en contra de esas presentaciones que a veces le hacen hacer a uno en rotación, de que en 15 minutos tiene que decir todo. Pues ¿para qué se hizo esa presentación? En 15 minutos uno solo va a hablar de cómo se presenta, cómo se diagnostica y cómo se maneja, pero nunca va a explicar el porqué y el fundamento que hay detrás de esas cosas. Con lo anterior claro, espero que hayan entendido el porqué. En mi opinión es muy importante la toma de notas, los apuntes, el realizar resúmenes, y que estos resúmenes no necesariamente tienen que ser pues lo más corto de la vida, no. Porque cuando ustedes se están enfrentando por primera vez a un tema, vamos a tratar de entender la totalidad del tema para poder integrarlo mejor, internalizarlo mejor, y de esa manera, cuando ya tengamos que utilizarlo en la vida real, poder hacerlo de una mejor manera. Así que pasemos ahora sí a cómo es que yo hago mis resúmenes, o qué consejos les puedo dar yo a la hora de hacer estos resúmenes. Primero que todo, lo que tienen que saber es qué van a resumir, ¿cierto? O sea, como cuáles son los aspectos, cuáles son los artículos, cuáles son las fuentes que ustedes van a resumir. Y para esto lo que tienen que hacer es una adecuada búsqueda de la información. Para eso los invito a ver el video que les dejo por aquí arriba de cómo yo busco literatura científica fácilmente, para que ustedes sepan cómo encontrar fácilmente un artículo de revisión, el uso de las bases de datos y demás. Una vez ustedes han buscado su información y han dicho listo, esto es lo que quiero leer, ahora sí podemos proceder a hacer un resumen de esa fuente bibliográfica que se tomó. Evidentemente, si tomamos una, dos, tres fuentes bibliográficas diferentes, en mi opinión lo que hay que hacer es escoger una fuente primaria de lectura, y a partir de esa fuente es que vamos a armar como nuestro esqueleto, por así decirlo, del resumen. Es decir, lo primero que yo hago, por lo menos, es, por ejemplo, si voy a leer un tema, escoger la base de datos, especialmente UpToDate. Entonces cojo UpToDate y leo UpToDate respecto a ese tema, y voy resumiendo todo lo que dice UpToDate en el mismo orden que me lo propone UpToDate. Posteriormente leo las otras fuentes bibliográficas y lo que hago es ir añadiendo los detalles que dan esas fuentes bibliográficas adicionales a lo que no tenía UpToDate al resumen. Entonces, si hablan algo de fisiopatología que no decía UpToDate, en la parte donde estoy resumiendo fisiopatología voy agregando estos datos. Y de esa manera armo un resumen compilado de lo que sería la totalidad de las fuentes bibliográficas que decidí leer. Una vez ustedes tienen definido qué es lo que van a leer, cuál es su fuente primaria para generar ese esqueleto y cuáles son las que van a ser como esas estrategias o esas literaturas adyuvantes a lo que ustedes decidieron como fuente primaria, lo que sigue es dónde van a resumir. Existen muchísimas formas de resumir, no necesariamente tienen que ser textos verticales, existen muchas formas de tomar nota. Hay gente que prefiere tomar notas en mapas conceptuales, hay gente que prefiere tomar notas en un documento, hay gente que prefiere tomar notas en cuaderno. Lo que yo les puedo recomendar, que también ya se los había recomendado en mi video acerca de mi método de estudio, es que siempre lo hagan en algo virtual, porque si ustedes hacen sus resúmenes en algo virtual, lo van a poder consultar fácilmente. Y ahí es donde entra lo que les digo de que los resúmenes que yo hago me siguen sirviendo y me siguen siendo de utilidad en estos momentos que ya soy profesional. Cuando me enfrento a un paciente que tiene algún tipo de patología que yo sé que en algún momento leí y que tengo resumida, voy rápidamente a mi celular, en mi Dropbox yo tengo todas las presentaciones, como pueden ver aquí, yo tengo todas las carpetas de todas las materias que vi en la carrera. Y lo que hago es que ingreso ahí y simplemente busco el tema, y de esa manera rápidamente puedo ver qué fue lo que yo resumí, lo que consideré importante en ese momento respecto a ese tema. Y en ocasiones buscar así puede ser más fácil, o en ocasiones más productivo, que buscar en internet rápidamente, en una base de datos o algo por el estilo. Así que mi recomendación es que debe ser algo virtual, que eso sí ya es decisión de ustedes. Puede ser una presentación, puede ser un Google Docs, puede ser un mapa conceptual, lo que ustedes deseen. Personalmente, lo que yo utilizo son las presentaciones de PowerPoint, que es algo que quizá no es tan famoso, hacer resúmenes en presentaciones. Para mí es algo demasiado útil hacer resúmenes en presentaciones, y quiero contarles por qué, en mi opinión, esa es la mejor forma de tomar apuntes. Cuando uno hace resúmenes en PowerPoint, eso nos facilita o nos ayuda a tratar de organizar la información, porque las diapositivas tienen un espacio limitado. Entonces, de esa manera, cuando yo utilizo las diapositivas, como que logro organizar de una mejor manera la información. Si estoy hablando de fisiopatología, logro como subdividir la fisiopatología en diversos aspectos que están incluidos en cada una de esas diapositivas. Lo mismo en presentación clínica, en diagnóstico, en manejo.
Entonces esa es la primera razón por la cual considero que es tan útil utilizar PowerPoint. Y la segunda razón, principalmente, y creo que es la más importante en comparación a la primera, es porque si ustedes resumen en PowerPoint, si en algún momento en su vida les toca hacer una presentación respecto a ese tema, la van a poder hacer sin ningún problema, porque simplemente van a coger su resumen, lo van a poner bonito en una forma de presentación y eso lo pueden exponer. Y eso a mí me ha sido demasiado útil en mi vida. Por ejemplo, cuando yo, por ejemplo, no sé, en pediatría leí sobre todo lo que era cetoacidosis diabética en población pediátrica. Cuando era interno me pusieron a hacer una presentación de cetoacidosis diabética y lo único que tuve que hacer fue coger mi resumen, ponerlo en presentación, pegar una nueva leída a la literatura a ver si había salido algo nuevo para incluir en la presentación y listo. Me demoré muy poco tiempo haciendo esa presentación. Entonces, creo que es demasiado útil por ese aspecto. Y el tercer aspecto por el cual creo que es muy bueno tomar notas en presentaciones de PowerPoint es porque se vuelve muy fácil encontrar la información. Entonces si ustedes tienen dividido, no sé, por ejemplo como les mostré en mi carpeta de Dropbox, tienen dividido por materias básicas. Entonces yo tengo cardiología, neumología, etcétera. Entonces yo sé que cuando yo estuve en cardio leí acerca de insuficiencia aórtica. Entonces simplemente me voy rápido a mi resumen, busco insuficiencia aórtica y ahí tengo mi presentación y puedo encontrar fácilmente lo que necesito porque en cada diapositiva yo tengo un título. Entonces en el título tengo fisiopatología, epidemiología, presentación clínica, manejo y simplemente busco a través de los títulos qué es lo que realmente necesito y eso me facilita la búsqueda de la información cuando necesito acudir a lo que fueron mis notas o mis resúmenes en su debido momento. Ahora bien, independientemente de si ustedes deciden adoptar mi método de hacer presentaciones de PowerPoint o si ustedes prefieren utilizar Google Docs, hacer mapas conceptuales o algo por el estilo, lo más importante y el consejo más importante que les puedo dar a la hora de resumir la información es que realmente la resuman, no la transcriban, que lastimosamente es lo que suele ocurrir en la gran mayoría de los casos. Ustedes pueden ver estos videos de la gente que dice que estudia 12 horas al día, 20 horas al día y siempre tienen el computador y tienen ahí abajo ya su iPad y leen y toman nota, leen y toman nota, o por ejemplo si deciden utilizar un Google Docs, leen y van pasando la información de una vez. Por así decirlo, como que en la pantalla cogen y dividen la pantalla en dos y ponen en la mitad de la pantalla lo que están leyendo y en la otra mitad la presentación y simplemente van leyendo y pasando la información. Muy probablemente si uno hace eso no está resumiendo, está transcribiendo la información. Y el problema de transcribir la información es que eso no genera retentiva y no genera que uno realmente comprenda e internalice el conocimiento. Entonces, ¿qué se puede hacer para evitar que uno transcriba la información o por lo menos qué es lo que yo hago para evitar transcribir la información? Lo que yo hago es que simplemente en mi pantalla solo tengo el artículo o la base de datos que estoy leyendo. Y lo que le hago es leer un fragmento del mismo, no la totalidad. Leo un fragmento del mismo, por ejemplo, una parte de fisiopatología o toda la parte de fisiopatología, si son 1 o 2 páginas, me las leo. Después de haberlas leído, voy a hacer mi resumen. Entonces me voy a mis presentaciones y resumo lo que entendí de lo que leí. De esa manera no estoy transcribiendo la información. Sin ver el documento estoy realmente plasmando en mis palabras lo que yo entendí de lo que acabo de leer. Y después de haber hecho eso, vuelvo al documento, ahí sí lo divido en dos, y vuelvo a revisar muy por encima la parte de fisiopatología y digo, listo, esto lo resumí, y si no resumí, digo, uy, esto no me acordaba, esto no lo resumí, entonces lo meto en el resumen. ¿Qué logro con esa segunda revisión? Leer 2 veces las cosas que en la primera lectura no me quedaron claras. Así, de esa manera, evito transcribir la información y lo que estoy haciendo realmente es comprender y plasmar la información en un nuevo sitio. Y en segundo lugar, logro leer 2 veces las cosas que en una primera lectura no me quedaron claras y eso aumenta las posibilidades, no lo garantiza, pero aumenta las probabilidades y posibilidades de que ese dato ahora sí lo recuerde, ahora sí lo haya internalizado y tal vez a futuro me pueda ser de utilidad. La toma de notas, de apuntes, de resúmenes podría quedar hasta aquí, ¿cierto? Podría ser básicamente una presentación, un Google Docs que hicieron con todo lo que ustedes leyeron e incluyeron, digamos, de lo que eran las fuentes bibliográficas, su fuente bibliográfica primaria y las otras fuentes bibliográficas. Pero si ustedes quieren ir un paso más allá y de esa manera créanme que van a internalizar muchísimo mejor la información y es algo que realmente yo aprendí fue por dar clases. Digamos que yo siempre resumía y me quedaba hasta este punto y listo, ese era mi resumen. Pero si ustedes cogen ese resumen y lo tratan de poner en una forma, digamos, tratan de crear algo nuevo con esa información, eso va a generar que la comprendan mucho mejor. Porque, por ejemplo, uno a veces resume y queda el resumen tal cual, por ejemplo, en el orden que se los propuso la base de datos o el artículo de revisión.
pero ustedes cuando tratan después de conectar las cosas como que no les queda claro porque puede que algo no tuviera un orden que para ustedes sea muy lógico. Entonces cuando ustedes producen algo nuevo con ese conocimiento, ustedes lo están organizando de la manera en la cual ustedes creen que es más fácil comprenderlo y analizarlo. Entonces les pongo el ejemplo de cuando uno tiene que dar una clase, cuando uno tiene que exponer un tema. Cuando uno tiene que exponer un tema, pues uno no puede exponer eso en el orden del artículo. Muchas veces no va a ser muy factible porque la presentación se vuelve aburrida, se vuelve monótona. Hay veces que hay cosas que no podemos internalizar para poder organizar en una diapositiva y en un orden lógico de una presentación. Entonces cuando uno crea este nuevo conocimiento, uno reorganiza la información de una forma en la cual tiene lógica, y si ustedes logran reorganizar esa información, logran comprenderla y logran explicársela a otras personas, créanme que ese conocimiento va a ser muy difícil que se les olvide. Y ahí ese conocimiento que adquirieron, esa comprensión, ese crear algo nuevo, sea un mapa conceptual, sea una presentación para exponer o lo que sea, créanme que ese conocimiento es mucho más duradero y tiene mucho más valor que el conocimiento que uno puede adquirir a través de flashcards y estrategias de memorización repetitiva, que a fin de cuentas, como les digo, no van a ser útiles a la hora de la verdad y a la hora de la práctica. Mientras que con este conocimiento, cuando ustedes logran transmitir la información, eso es porque ustedes realmente la comprendieron y la internalizaron, y de esa manera ustedes van a lograr ser mucho mejores profesionales, van a lograr tener mucho más claro los conceptos y los temas que están leyendo. Así que lo que les puedo decir en resumen es que siempre que se enfrenten a un tema por primera vez, por segunda vez, escojan sus fuentes bibliográficas, escojan una fuente primaria y esa es la primera que van a resumir para armar su esqueleto, y las fuentes secundarias las vayan incluyendo en ese resumen. Y posteriormente ese resumen, que ojalá lo hagan en algo digital, sea en una presentación de PowerPoint como les propongo yo, en lo que ustedes deseen, ese resumen no transcriban, sino que realmente comprendan la información y pásenla al resumen, ¿cierto? Traten de crear algo nuevo con ese resumen, traten de crear una presentación, traten de crear un mapa conceptual que evidencie que ustedes realmente comprendieron la información a un punto en el cual la pueden organizar y la pueden explicar a los demás. El día de hoy, en la sección de la imagen al respaldo, les traigo el que es para mí mi solista, pues cantante masculino favorito, que es Ed Sheeran. En mi opinión, simplemente está a otro nivel del resto de los cantantes del mundo. Pues me encanta su música, además me encanta el hecho de que hay algo que no se puede encontrar actualmente en la gran mayoría de los cantantes, especialmente de música popular, de reggaetón y este tipo de cosas, que cuando cantan en vivo cantan completamente diferente y uno siente que está escuchando a otra persona. Con el Sheeran eso no sucede, y me parece maravilloso que en sus presentaciones en vivo casi que él y su guitarra son toda la presentación, lo cual evidencia como, digamos, el nivel y la calidad de artista que es. Déjame saber si estás de acuerdo conmigo, si sí, cuál es la canción que más te gusta de él, o si no, cuéntame cuál es tu artista solista masculino favorito. Eso era todo lo que tenía para compartir con ustedes en este video, espero que haya sido de utilidad, no sería nada más por ahora y nos vemos en el próximo video.